Juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de miembro de la Junta Militar. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Latinoamérica, en su complejidad, desborda cualquier intento de definición meramente geopolítica. Más allá de ser un mero conjunto de naciones agrupadas por coordenadas geográficas, se erige como una experiencia colectiva que trasciende fronteras. Este concepto abarca un tejido cultural intrincado, donde las noticias, tradiciones, historias y realidades se entrelazan de manera única y se amalgaman para crear una rica tapestría de diversidad. La esencia de Latinoamérica es, por tanto, inacible, escapando de la encapsulación en una sola palabra o imagen. Su naturaleza se revela como un collage dinámico, una sinfonía de identidades en constante evolución. Este continente se convierte en un crisol, y convergen y se entrecruzan diversas manifestaciones culturales, dotando la región de una vitalidad que se expresa en la riqueza de sus manifestaciones artísticas, literarias y sociales, principalmente a través de los medios de comunicación. Las raíces históricas que se entrelazan en este rincón del mundo contribuyen a la formación de un sentido de pertenencia compartido. Desde las civilizaciones precolombinas hasta la influencia de la colonización europea, Latinoamérica ha sido testigo de una amalgama de influencias que han forjado su identidad única. Las luchas por la independencia, los movimientos sociales y las transformaciones políticas han dejado una huella indeleble en el carácter de la región, configurando su trayectoria hacia la contemporaneidad. En ese sentido, Latinoamérica no es para nada algo estático. Es un proceso en constante cambio, la fusión de lo antiguo, lo nuevo, lo tradicional y lo moderno. Esto crea una dinámica cultural que se renueva constantemente. Por otro lado, la diversidad lingüística, las expresiones artísticas vibrantes y las manifestaciones de resistencia cultural son simples testigos de la vitalidad de esta región, que desafía cualquier intento de ser reducida a una única perspectiva. Entendiendo que dar una definición concreta a lo que es Latinoamérica es una tarea casi imposible, hay diversos factores, ideas y situaciones que nos pueden ayudar a acercarnos a entender qué es realmente este continente. Una de estas cosas es la desigualdad, la cual ha sido una constante que se ha manifestado de diversas maneras a lo largo de los últimos 2 siglos, desde la era colonial hasta la actualidad. Esta ha sido una sombra persistente que ha dejado una marca indeleble en un continente donde los medios de comunicación han desempeñado un papel crucial en visibilizar estas problemáticas, proporcionando una ventana a la sociedad y permitiendo que las voces marginadas encuentren un cierto eco. Por ejemplo, durante el siglo XIX, la esclavitud y la discriminación racial eran flagelos que afectaban fuertemente a la región. Los periódicos de la época, con su creciente influencia, jugaron un papel vital en exponer las condiciones inhumanas que vivían los esclavos. A su vez, la prensa también fue testigo de las tensiones sociales que surgieron tras la independencia de muchas naciones latinoamericanas, donde las élites conservadoras mantenían su posición de poder, perpetuando la desigualdad, como es el caso de Colombia. A lo largo del siglo XX, la desigualdad económica se volvió cada vez mayor. La brecha entre ricos y pobres se amplió y los medios de comunicación como la radio y la televisión se convierten en herramientas poderosas para documentar y denunciar condiciones de pobreza y explotación laboral, como en el caso de las fábricas, barrios marginados y las comunidades indígenas. Durante las décadas de 1960 y 70, la lucha por los derechos civiles y la resistencia contra las dictaduras militares en varios países latinoamericanos fueron temas más que prominentes. La prensa escrita y los reportajes fotográficos contribuyeron a la concientización internacional sobre las violaciones de los derechos humanos y las desapariciones forzadas, como es el caso de Argentina. Por otro lado, en las últimas décadas, la migración se ha convertido en un fenómeno central en la región. Los medios digitales y las redes sociales han permitido una cobertura más que inmediata y global de las historias de inmigrantes que buscan oportunidades huyendo de los países latinoamericanos, huyendo de la simple violencia. Fotografías, videos y testimonios transmitidos a través de plataformas en línea han contribuido a humanizar a aquellos que buscan una mejor vida, al tiempo que han resaltado las dificultades y los peligros que enfrentan en su camino de vivir en Latinoamérica. De la mano de la desigualdad está la diversidad, la cual no es simplemente un fenómeno contemporáneo, sino que tiene sus raíces en eventos históricos significativos del pasado que han moldeado la región a lo largo de los siglos. Por ejemplo, la llegada de los conquistadores europeos en el siglo XVI
marcó el comienzo de una compleja interacción entre diferentes culturas. La conquista trajo consigo la función de las tradiciones indígenas precolombinas con las costumbres, idiomas y creencias europeas. Durante la colonización, las poblaciones indígenas fueron sometidas a nuevos sistemas sociales y económicos, y sus tradiciones se entrelazaron con las de los colonizadores. A causa de esto surgieron nuevas formas de expresión cultural que incorporaban elementos tanto indígenas como europeos. Por ejemplo, en la arquitectura, donde podemos observar fusiones de estilos coloniales con motivos indígenas, dando origen a estructuras únicas y distintivas que encontramos en territorios como Colombia. El periodo colonial también fue testigo de la llegada de esclavos africanos, como se mencionó previamente. Estos individuos no solo aportaron su fuerza de trabajo, sino también sus propias tradiciones, religiones y expresiones artísticas. La influencia africana se hizo evidente en la música, con la creación de géneros como la cumbia y la salsa, y posteriormente el reggaetón, así como en las prácticas religiosas sincréticas, como la santería en Cuba o el candomblé en Brasil. Las luchas por la independencia en el siglo XIX fueron otro capítulo crucial en la formación de la identidad latinoamericana. Durante este periodo, las diversas regiones lucharon por liberarse del dominio colonial, cada una con sus propias motivaciones y contextos históricos. Esas luchas no solo condujeron a la creación de nuevas naciones, sino también que resaltaron las variaciones en la composición étnica y cultural de cada territorio. Finalmente, en el siglo XX, la migración intensa y la urbanización acelerada contribuyeron aún más con la diversidad cultural. Las ciudades se convirtieron en puntos de encuentro de personas diversas, procedentes de otros lados, generando una mezcla de tradiciones que se reflejan en la vida cotidiana, la moda y la culinaria. Por ejemplo, en ciudades como Buenos Aires o Ciudad de México, la fusión de estilos arquitectónicos, la diversidad de restaurantes y la presencia de comunidades étnicas diversas son testimonios de esa riqueza cultural que se mantiene hasta hoy en día. Finalmente, el último factor que se va a tener en consideración para entender qué es Latinoamérica son las emociones del continente. En el lienzo de los corazones latinoamericanos, la paleta de emociones se despliega en colores vibrantes que han tejido una narrativa rica a lo largo de los últimos 2 siglos. En este vasto paisaje de sentimientos, el despecho, por ejemplo, se desliza como las notas melancólicas de un tango, danzado en las penumbras de amores perdidos y traiciones, mientras que la voz apasionada de figuras como Gardel susurra las penas del alma en El día que me quieras o Volver. Resistencia, por otro lado, como un río impetuoso que fluye en las venas de la historia, ha encontrado sus cauces en las palabras de líderes como Bolívar y Martí, cuyos discursos y poesías resonaron como himnos de libertad y justicia social. Los ecos de esta lucha persisten hoy en día y se ven manifestados en muchas de las manifestaciones por igualdad en el presente. El amor, por otro lado, es ese sentimiento etéreo que despierta sentidos, ha sido plasmado con maestría por la pluma apasionada de Neruda. Sus versos, como pétalos de rosas rojas, han inmortalizado la intensidad del amor latinoamericano en 20 poemas de amor y una canción desesperada, mientras los boleros y reggaetones, hasta con sus acordes suaves, han acariciado el alma con historias de amores profundos y desengaños. El recuerdo, como una brisa nostálgica que acaricia la memoria colectiva, se entreteje en las palabras de García Márquez, donde el realismo mágico se convierte en un espejo de la historia latinoamericana. 100 años de soledad, por ejemplo, se erige como un monumento literario que resguarda los susurros del pasado, recordándolos con fragilidad de la memoria y la trascendencia de la identidad. En el escenario político, la expresión de los sentimientos se erige como un canto de resistencia. La música de Violeta Parra en las calles de Chile durante los años oscuros de la dictadura se convierte en un eco valiente, un lamento que se alza contra la opresión, tejiendo esperanza en un manto de desafío. Después de todo esto, sigue siendo prácticamente imposible limitar a Latinoamérica a una sola palabra o concepto. Por lo que por ese motivo vamos a entenderla como un caleidoscopio cultural que desafía las fronteras convencionales y se niega cada día a ser reducido a una mera identidad geográfica. Más allá de sus límites territoriales, es una región que se reconfigura todo el tiempo dinámicamente y que está en constante evolución, cuya identidad se forja a través de complejas interacciones culturales, la persistente lucha contra la desigualdad y otros fenómenos, flujos migratorios incesantes, una rica diversidad histórica y un arraigado y sentido de identidad colectiva, por lo que podemos definir también a Latinoamérica como el lugar donde todo pasa y donde todo pasará.